Perdón, cuando dije tu perro, es que me adelanté. Muchas gentes me han dicho, Fido estará conmigo, hermano. Mi perrita Azucena estará conmigo en la otra vida, que se murió mi caballo, etcétera, etcétera. Lo único que les puedo adelantar es que va a haber animales. No sé si va a ser tu perro. Pero los sentimientos que vamos a tener en la otra vida, imagínense ustedes, estar en la otra vida y no poder disfrutar la otra vida porque no está Fido o Azucenita contigo, tu gatita, ¿verdad? Entonces eso no puede existir. Entonces, de que va a haber animales, los va a haber porque la Biblia los muestra, va a haber ovejas, estarán el león con la oveja y pasarán juntos, no va a haber veneno en los reptiles, etcétera, etcétera, y va a haber otro tipo de dimensión y de naturaleza cuando Cristo establezca su reino con todos nosotros. Muy bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 35 en adelante, a Pablo le hicieron una pregunta que le dio lugar a esta revelación. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Escuchen esto antes de seguir adelante. Es increíble que Pablo no nos dé ejemplos celestiales, pues va a ser como así, o como va a ser una física cuántica, etcétera, etcétera, sino que Pablo y Cristo usaron ejemplos terrenales. Porque es increíble que en el siglo XXI se le pueda demostrar a los ateos, escúchenme muy bien, se les pueda demostrar a los ateos que a través de la biología, a través de la física cuántica, a través de la química y de la composición molecular del ADN o del ácido desoxirribonucleico que en cada célula tenemos, se pueda demostrar ya no bíblicamente, sino biológicamente y con la física cuántica que hay vida después de la vida. Hace algún tiempo tuve un debate con un ateo, hace como 2 años o 3 años más o menos, y una de las cosas que los ateos ignoran es lo siguiente. Tienes un ateo enfrente de ti y él ignora completamente la Biblia. Lo que te dice es historias, leyendas, pero ni siquiera la han leído. Y los que la han leído no la han entendido porque no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú tienes un debate con una persona y tú estás y conoces sus terrenos de esa persona, tienes el 85% de probabilidades de ganar ese debate. Porque esa persona no conoce tus argumentos y tú conoces los argumentos que él va a sacar. Entonces, esto nos pone casi siempre del lado ganador. Como hace cientos de siglos, Blaise Pascal, el gran físico francés, astrónomo, matemático, una de las eminencias científicas más grandes de la historia, se enfrentó con un ateo. Y entonces el ateo le dijo a Blaise Pascal, mire señor Pascal, yo no creo que no hay ni cielo ni infierno. Al morir, todos quedamos ahí en la tumba, nos convertimos al polvo y ya no hay nada después. Y Pascal le contestó, muy bien señor ateo, si usted tiene razón, yo no pierdo nada. Pero si mi Cristo tiene razón cuando dijo que Él era la resurrección de la vida, ¿qué amolada se va a llevar usted? O sea, si los ateos tienen razón, pues no perdimos nada, ¿verdad? Si creemos o no creemos, pero si Cristo tuvo razón al haber vencido la muerte y habernos traído la esperanza de volver a vivir, qué amolada se van a llevar y qué susto se van a llevar al despertar y enfrentarse con el juez de la humanidad que les diga, apartaos de mí al fuego eterno. Hace algún tiempo estábamos en Jerusalén, quiero dar estos 2 ejemplos como un preámbulo a nuestra conferencia. Estábamos en Jerusalén hace como 3 o 4 años, muchos de ustedes nos acompañaron, y estábamos en el Museo del Holocausto. Y estaba yo con mi esposa, y vi a 2 judíos, vi que eran judíos porque traían su kipá, su gorrito aquí arriba en la cabeza. Y estaban platicando y viendo todo lo que Hitler hizo. Y entonces uno de ellos, mi esposo y yo estábamos junto de ellos, hablando en inglés desde luego, le dice al otro, yo no puedo creer que exista Dios, porque ¿dónde estaba Dios? En el Holocausto. Y el otro amigo que venía con él no le contestó. Entonces yo le agarré el abrigo y le dije, discúlpeme, quisiera intervenir en su conversación, ¿me permite? Y me dijo, sí, ¿quién es usted? Le dije, mire,
me gusta mucho la investigación de la teología y he estudiado bastante el judaísmo y quiero decirle lo siguiente. Si usted dice que usted no cree en Dios, entonces todos aquellos que murieron en el Holocausto, víctimas y los nazis y actualmente los de ISIS, que están mate y mate gente y que se mueren sin haber sido castigados, usted no tiene ninguna esperanza que los que mataron a su familia puedan ser castigados después. Pero si usted cree en Dios, que es un Dios justo, entonces Dios tiene que castigar, aún después de esta vida, a los que en esta vida no fueron castigados. Y si Dios no castigara después de esta vida a los que se murieron sin castigo, sería un monstruo de Dios. Sería un Dios sin ningún principio de ética ni de moral. Entonces él comenzó a derramar lágrimas y me dijo, quisiera creer en ese Dios. Le dije, ahí tienes la Torá. Ahí tienes en el Antiguo Testamento suficientes evidencias de la resurrección de los muertos. Qué maravilloso es poder morir como Pablo. Yo sé en quién he creído y sé que es fiel para guardar mi testimonio en aquel día. Yo sé en quién he corrido la buena batalla, he echado mano de la vida eterna, por lo tal me está guardada la corona de justicia. Qué triste es morir como murió Jean-Paul Sartre, el filósofo ateo en 1960, que antes de morir, padre del existencialismo, dijo a su hija antes de morir, en su libro En la náusea y el muro, mi hija le dijo, hija, he vivido toda mi vida persiguiendo a un Dios que he proclamado que no existe. ¿Cómo es posible que yo, siendo filósofo, padre del existencialismo, haya gastado mi vida tratando de demostrar algo que no existe? Ahora me doy cuenta que ha sido una contradicción, porque encontré como un muro en mi vida donde me estrellé contra los pensamientos de Dios. O sea, antes de morir, Sartre estaba semi arrepentido y filosóficamente reconociendo que es imposible filosóficamente sostener que no hay Dios. José Stalin, el dictador de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante años un asesino, mandó matar a su familia, etcétera, etcétera. Antes de morir, se acostó y comenzó a gritar, vienen los lobos, también a sus hijos, y se levantaba, y antes de morir levantó el puño y dijo, es que ese Dios en el que yo no he creído, me está aventando ahora sus demonios, y cayó muerto. Nos damos cuenta qué diferencia de la muerte de los ateos, de la muerte de los que hemos creído en el Hijo de Dios. D.L. Moody, en la década de los 20, uno de los más grandes evangelistas en Estados Unidos, Moody, que su centro en Chicago se llama el Instituto Múdico, que es el más prestigiado teológicamente, antes de morir se levantó de su cama y le dijo a su esposa, mi amor, aquí estoy vienen los ángeles por mí, y se acostó y durmió en paz. ¿Qué diferencia a lobos o ángeles, a demonios que vengan por ti, o a los ángeles de Dios que nos lleven a descansar eternamente con nuestro Creador? Y tú tienes esta vida y esta oportunidad de entregarle tu vida a Jesucristo y asegurarte, tal vez hoy en la noche, muchos de ustedes, Dios les ha hablado por última vez. Y Dios te ha traído esta conferencia para que comiences a preparar tu alma para encontrarte con tu Dios por toda la eternidad. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo, vean el ejemplo que da. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Detengámonos. Necio, no te voy a hacer que un ángel se aparezca para demostrarte que había después de la vida. Ve la misma naturaleza. Una semilla, cuando tú la siembras, tiene un cuerpo. Y esa semilla trae un código genético escondido, un software para el idioma del siglo XXI, una información codificada para que cuando tú la siembres, esa semilla ya no es el cuerpo que enterraste, sino que se rompe y ahí se encuentra un árbol. Ahí se encuentra algo que va a crecer completamente diferente al tamaño de lo que se sembró. Ahí se encuentra en cada semilla ese árbol que ves de 20, 30, 40, las palmeras. Esos árboles, ¿de dónde salieron? De algo insignificante
de este tamaño, con la información para que ese árbol fuera de naranjas, el otro de uvas, el otro de mangos, de almendras, etcétera, etcétera. Pero todo absolutamente lo que nosotros vemos en la naturaleza es exactamente igual. Cuando nosotros nos entierran un cuerpo ya viejito, cacle, los que lleguemos a los 80, 90, no sé cuántos años nos conceda Dios, el cuerpo que se deshaga. Que te cremen, no hay ningún problema. Mateo 10, no importa lo que le hagan al cuerpo. Si te quieren enterrar y quieres hacer el mercantilismo de que te lleguen a llorar 3 o 4 días y un féretro con diamantes y con rubíes por todos lados, si eres tan tonto de hacer eso, que lo hagan. Porque es puro desperdicio, ¿verdad? Y si tú vas al entierro, no estás enterrando, escúchame muy bien, a nadie, porque él ya no está ahí. Ya no está en la caja. Desde que se muere no está en la ambulancia, ya no está en la caja. Todo eso nada más es forma del comercio en el que se ha hecho, ¿verdad? Ahora, claro que pues digo, si quieres ir al entierro no hay ningún problema, pero ya no está ahí, ya no está en el cajón, ya no lo abraces ahí en el cajón, mijito, papá o mamá, o ya no está ahí, ya no está ahí. En el momento que morimos vamos a ver que se nos salen 2 cosas del cuerpo y el cuerpo se lo comen los gusanos, o acabas en la panza de un tiburón, o quemado, o en un temblor. Hay miles de formas en las que el cuerpo va a terminar. Pero el valor que tenemos dentro del cuerpo, que lo vamos a ver, es el espíritu y el alma. Y entonces Cristo, así como a una semilla le da un nuevo cuerpo, y así como una mariposa se injerta en un árbol, el cocuyo, y se rompe, y sale una mariposa, antes no era una mariposa, tenía un cuerpo diferente, y de ese cuerpo se queda ahí en el árbol, y sale la mariposa, preciosa con sus alas y con los colores, y se convierte en otro insecto completamente diferente. Así nosotros nos vamos a quedar ahí en el cajón pegados y salimos desde antes del cajón y salimos a presentarnos con Dios, y cuando venga la resurrección de los muertos, que vamos a estudiarlas, ¿cuántas resurrecciones hay? Hay más de 6 resurrecciones que vamos a ver, entonces podremos decir, salimos de nuestra cárcel, porque este cuerpo es una cárcel temporal del alma y del espíritu. Y el momento de tu muerte y el momento de mi muerte, salimos y vemos que los que se quedan, regresen por favor, quédense con nosotros, cuando están felices de la vida, con sus panderos allá diciéndonos a nosotros, apúrense. Fíjate lo que es la perspectiva divina de la Biblia, ¿no? Oye, me habló el otro día una persona, oye, quiero vengan a orar por mi mamá, estamos toda la familia desconsolada. ¿Cuántos años tiene mi mamá? Pues tiene 92 años. Y le dije, pues ya déjenla que se pinte. ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren que siga la pobre viejita aquí en este mundo? Pues es que, pues sí, porque queremos que sigan sufriendo aquí con nosotros en la tierra. Ya si se la quiere llevar a los 85, 90, 95 de edad, pues gloria a Dios, ya mamacita, qué bueno, ya te fuiste, ya. Pero es la ignorancia que tenemos de la resurrección. Queremos que se queden aquí a seguir sufriendo con nosotros. Pero cuando sabemos que han partido a un mundo mucho mejor, trae gozo, esperanza y paz a nuestras almas. Muy bien, versículo 38, versículo 37. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, lo vamos a ver más tarde con más detalles, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué ley de la herencia y de la genética? Más de 2000 años antes de que en 1860 Gregorio Mendel descubriera las leyes de la herencia. Hasta 1860 se descubren las leyes de la herencia. Y la Biblia, 2000 años antes y 4000 años antes de nosotros, en Génesis 1, del 11 al 12, la Biblia dice, Dios le dijo a la semilla de uva, tú vas a producir uvas y voy a programar dentro de ti este software, dijo Dios, para que cuando nazca la uva salga así, moradita o anaranjadita, con las vitaminas y los minerales que los seres humanos van a necesitar. A la papaya
a las semillas de papaya no producen uvas, producen papayas. Las de naranjas producen naranjas. Las de manzanas, manzanas. Todas las frutas tienen un código genético hereditario y el cuerpo de la manzana, el cuerpo de la uva, el cuerpo del mango, el cuerpo de la papaya, de la sandía y del melón, todas son absolutamente diferentes. Y a todas las frutas Dios les dio ese cuerpo. ¿Y ese cuerpo de dónde salió? De una semilla. Y esa semilla traía la información para producirlo según su género y según su especie. A los changos les dio la cara de changos, a los rinocerontes el cuerno, a las jirafas el cuello, a los tiburones lo que tiene las escamas y el sistema branquial de los peces, a nosotros para nuestro hábitat, a las cabras para poder sobrevivir en el monte, a las aves para que pudieran volar, que jamás hemos podido nosotros imitar a las aves. Dios le dio cuerpos a todas las cosas que existimos. Entonces, ¿de qué nos sorprende, como lo vamos a ver, que cuando muramos, Dios tiene el poder de darnos otro cuerpo? Y va a ser un cuerpo que no se va a parecer a John Travolta, ni a Madonna, ni a Tom Cruise, ¿verdad? Ni al más grande personaje, ni a Miss Universo. No se imaginan cómo vamos a ver en este estudio, cómo los detalles de cómo va a ser nuestro cuerpo. Vamos a llevar calma. Versículo 38, Dios le dio el cuerpo que quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Escuchen, una es la de los hombres, otro cuerpo es el de las bestias, otro el de los peces y otra de las aves. El cuerpo del hombre fue diseñado para vivir no debajo del mar, ni en el aire, ni en la luna. Que andan hasta ahorita comprando boletos para pasar la luna de miel en la luna. Aunque me lo regales, prefiero la Riviera Maya. Qué tontería, ¿verdad? No vas a poder ni besar a tu esposa en la luna. Pero así es el hombre de loco, ¿verdad? Entonces, el cuerpo que nos dio Dios es para esta tierra, para este mundo, no para Marte, ni para la luna, ni mucho menos. Y esto es increíble. Porque en Hechos 17, cuando Pablo se enfrentó a los griegos, a los filósofos griegos del año 150 antes de Cristo, en el Areópago, en Atenas, dice la Biblia que cuando Pablo entró a Atenas, los griegos tenían una estatua que le pusieron al Dios desconocido. Escuchen esto, Sócrates, Aristóteles, Platón creían en Dios. Y no me digas, señor ateo, si hay alguien que nos escucha, que eres más inteligente y mejor filósofo que los filósofos de la época de oro de la filosofía griega. Porque ellos, los filósofos de la época de oro de la filosofía, siguiendo la lógica, concluyeron que existía Dios. ¿Qué lógica siguieron? Escuchen esto. Dijo Sócrates, pienso, luego existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no está en mí. Esta causa trasciende mi persona. Esta causa, llámale como quieras. Unos que la fuerza, otros que Dios, otros que etcétera, etcétera. Pero tiene que haber alguien que inició el universo y que inició la vida. Porque si yo me enfrento a un ateo y me dice, es que yo creo en Darwin y que de la nada surgió algo, le contesto, la materia no produce el pensamiento. Jesús, María y el burrito que los acompaña. Siguiente, vamos a aceptar que la materia se produjo de una forma accidental y el pensamiento y la conciencia, ¿quién la produjo? Y si fue toda una explosión, como dicen los ateos, que así comenzó el universo, ¿quién produjo esa chispa? Porque toda causa tiene un efecto si seguimos las leyes de la física. ¿Quién produjo esa chispa? Y de la nada nunca produce nada. De la nada nunca hay nada. Entonces, esa es la razón por la cual filosóficamente el ateísmo es insostenible tanto física como científica como filosóficamente. Pero la mayor parte de los que se proclaman ateos ni siquiera han considerado las evidencias de la Biblia. Y llegan a conclusiones, no hay Dios, como le dijo el otro día un ateo, ¿y dónde lo buscaste? Le dije. Es que mi maestro en la universidad, pues eres de las personas que oyen rumores, oyen chismes, oyen esto y crees todo lo que te dicen.
sin que tú personalmente verifiques si la información que te han dado es verdad. Entonces, si tú me dices que eres ateo, te digo que eres omnisciente. ¿Qué significa esto? Que todo lo sabes. Porque al decirme no hay Dios, significa que ya conoces toda la física, toda la biología, toda la teología, toda la ciencia, toda la química, y después de conocer todo, y el universo ya saliste y lo buscaste allá en las otras galaxias, y regresas acá, pues no encontré a Dios. Como Gagarin, el piloto ruso, cuando lanzaron el primer satélite de los rusos, dijo, no encuentro a Dios. Y cuando regresó a la Tierra le contestaron, es que Dios no está presente. Dios está en el corazón de cada persona que le ha aceptado. Y si lo quieres encontrar, lo buscarás y lo encontrarás, porque lo buscarás con todo tu corazón. Entonces, Alberto Einstein, en 1944, escuchen esto, lo que dijo el científico, físico, matemático, considerado el más grande, con el coeficiente intelectual más grande del siglo XX. Einstein dijo, la conquista del espacio es imposible. Se lo dijo al presidente Roosevelt de Estados Unidos. El presidente Roosevelt le preguntó y le dijo, ¿por qué? Y Einstein contestó, por la velocidad y por el tiempo. Y entonces escribió su fórmula E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa multiplicada al cuadrado por el tiempo, determinando que el tiempo no existe, que el tiempo es relativo, y que si alguien, dijo Einstein, si alguien sale de la Tierra y se va más allá de la Luna, en el espacio, si tú te vas a la velocidad, suponiendo que vamos a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, y llegamos a Plutón y te llevas un reloj, tu reloj se detiene. Tu reloj se detiene inmediatamente, no porque se descomponga, sino porque el tiempo dejó de transcurrir. Esto es impresionante físicamente. Entonces, aunque vayamos a la velocidad de la luz, no llegaríamos ni a Marte, porque cuando regresáramos, aquí pasaron 20 años, ya pasaron 5 años. Tu esposa sería una viejita y tú seguirías teniendo 30 años de edad. Y en segundo lugar, la velocidad. Ninguna nave, por más rápido que vaya, se desharía, porque se desintegraría al salir y al regresar a la atmósfera terrestre. Y eso fue hace más de 65 años cuando Einstein proclamó esto. Pablo en Hechos 17 a los griegos les dijo, el Dios que hizo el cielo y las estrellas ha determinado que vivamos en este mundo y nos puso en este mundo y de una sangre hizo a todos los seres humanos para que habitemos sobre la faz de la tierra, no en la luna, no en Marte, no en Júpiter. Qué impresionante que los sueños de conquistar el espacio nunca se van a poder realizar. El otro día que fui a ver la película La Guerra de las Galaxias, la última, salí pensando y le dije a mi esposa, esta película solo me dice algo, aunque llegáramos a, existiendo la posibilidad de que llegáramos a conquistar como la Guerra de las Galaxias, mundo contra mundo, universo contra universo, siempre veremos la lucha entre el bien y entre el mal. ¿Qué es la Guerra de las Galaxias? Los malos contra los buenos. Siempre en todo lo que tú veas. Galaxias ocupadas por extraterrestres contra unos que se rebelan y siempre encontramos este conflicto. Y si es así, la muerte de Cristo fue un desperdicio, porque tendría que morir Cristo por otras personas que murieron en otros universos. Jesús, María y José. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales, los ángeles. ¿Cómo son los cuerpos de los ángeles? La Biblia nos los dice. Cuando Cristo resucita, ¿qué cuerpo tenía Jesús? Era un cuerpo que estaban todos los discípulos juntos, orando, y Tomás, no, a mí no me vengan con que Nostradamus y que Walter Mercado y que, a mí no me vengan con cosas de, yo hasta que no vea a Cristo y mis dedos los ponga en sus manos y meta mis manos en el costado donde la lanza del centurión lo atravesó de lado a lado y salió, dice el apóstol Juan, una gota de sangre mezclada con agua, hasta que yo no haga esto, no creeré que Él resucitó. Y en eso Cristo entra al cuarto que tenían como con 5 llaves, porque estaban asustadísimos que los romanos pudieran continuar con esta persecución para crucificarlos a ellos, y Cristo atraviesa las paredes. Y vean el fenómeno que sucedió. Cristo se aparece y le dice, Tommy,
Tommy boy, come here, ven para acá, Tommy. Y llega Tomás y le dice Cristo, pon tus manos en mis manos, y miren lo que pasa. Tomás se acerca y pone las manos en las manos con el hoyo que Cristo mantenía de los clavos. Pero lo interesante es que cuando Tomás toca la mano, toca algo sólido. No hace esto. Toca algo sólido. Y cuando mete la mano en el costado, toca algo sólido. ¿De qué nos habla este fenómeno? Que el nuevo cuerpo de Cristo, igual al que tienen los ángeles, puede materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ahorita, ¿por qué no puedo hacerle yo a este púlpito ¡tas! Y que atraviese mi mano? Porque la composición atómica que compone esta madera es más gruesa que los átomos que componen mi mano. Y ahora las partículas más microscópicas que los físicos, los cuarzos que han descubierto los mismos físicos, están determinando que no existe la materia, porque aún en las cosas más pequeñas hay espacio, y que el espacio que conocemos como el espacio está lleno de millones de partículas que no conocemos y que las conocemos simplemente por el reflejo de la luz. Es como los lentes Polaroid. No sé cuántos de ustedes han probado los lentes Polaroid. Vas a un estudio oftalmológico de lentes y te dice la persona que te los vende, estos lentes Ray-Ban son Polaroid, estos no son Polaroid. Ah, caray, ¿y cuál es la diferencia? Entonces te ponen una hoja a colores y te ponen los Polaroid y ves los colores. Y sin los Polaroid no los ves. Porque el material con el que componen el espejo de los lentes hace posible que puedas ver las cosas diferente o con más claridad. Así es exactamente en el mundo espiritual también. Entonces los cuerpos de los ángeles, el cuerpo de Cristo, se pudo atravesar las paredes. La composición química del cuerpo de Cristo ya no estaba sujeta a las leyes físicas y a las 4 dimensiones en que vivimos. Todos sabemos que vivimos en 4 dimensiones, ¿verdad? Alto, bajo, ancho, y la 4ª dimensión la descubrió Einstein, el tiempo. Pero hay otra dimensión espiritual, la 5ª dimensión espiritual, que es donde están nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no forman parte del cerebro. El cerebro es como un robot. El cerebro no produce los pensamientos. Los pensamientos trascienden la materia que está componiendo mi cerebro. Los pensamientos están ubicados en otro mundo, en el mundo espiritual. Y Dios conoce cuando estamos orando lo que estamos orando. Los demonios saben muchas veces lo que estamos pensando porque no ven en el cerebro. El pensamiento trasciende el mundo espiritual. Y cuando oramos, algo rompe las 4 dimensiones, entra a la eternidad y alcanza el trono de Dios. Orar sin cesar. Porque es cuando tú puedes vencer los poderes del mal. Gracias a Dios. Y terminamos con esta introducción. Versículo 40, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, o sea, los ángeles son diferentes. Nosotros estamos bajo la ley de la gravitación, ¿verdad? La ley de las fuerzas que trascienden completamente el mundo, la gravitación y las fuerzas nucleares. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿No han oído ustedes en Proverbios que la mujer piadosa o virtuosa es corona de su marido? ¿Se acuerdan de ese versículo? En el desayuno vamos a hablar mi esposa y yo de eso. Yo me puse a pensar, ¿cómo que es corona? Le dije a mi esposa, a ver, voy a comprar una corona y lo pone aquí Marta. No, lo que significa es lo siguiente, que una esposa virtuosa hace a su marido el rey. Vámonos. Es corona de su marido, lo entendí. Eso significa que una mujer de Dios corona a su marido y lo hace un rey. Tú eres el que mandas, mi amor. A ti Dios te dio la responsabilidad de ser el jefe de la casa, el sacerdote nosotros. Yo me someto a ti, no porque lo merezcas ni por la cara de gallo que tengas, sino simplemente porque quiero obedecer al que está arriba de ti y arriba de mí. Y cuando la mujer hace a su marido rey, es lógico que un marido entendido
haga a su mujer reina. Muy bien. Y finalmente en el versículo 41 dice, uno es la gloria del sol, otra de la luna, ¿verdad? El sol lo vemos espectacular, unas puestas de sol impresionantes que manifiesta. Y la luna, y nomás de vez en cuando su brillito, ¿verdad? Se ve bonita cuando está llena, y se ve así nomás como una aureola de luz alrededor de la luna, y todo lo demás es oscuridad, ¿verdad? No se compara la luna con el sol. Y hay estrellas mucho más brillosas que otras brillosas. Nos lleva Dios al universo. Y las estrellas también, una tiene una gloria y otra gloria. Así también en la resurrección de los muertos. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que cuando resucitemos, Pancho va a brillar más que Carlos. Anita va a brillar más que Anastasia. Que en la otra vida va a haber cristianos que van a tener más gloria que otros. Estaremos todos con Cristo, pero así como Cristo nos está mostrando que hay soles y que hay estrellas, hay cristianos que se santificaron más y que fueron más fieles durante el corto tiempo que tenemos aquí de vida que otros cristianos. Ellos, Dios sería injusto de pagarnos a todos igual. En la resurrección de los muertos, unos brillarán más que otros, como lo vamos a ver a continuación. Así en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Vayan rápidamente a Daniel capítulo 12, para todo respaldarlo con la Biblia, versículo 2. Dice el Espíritu Santo, hablando de la resurrección de los judíos antes de Cristo. Vamos a verlo más tarde esto. Daniel 12, versículo 2. Y muchos, no todos, noten esto, ¿verdad? Vamos a ver que la resurrección no va a ser igual. Va a haber diferentes resurrecciones en diferentes tiempos. Lo vamos a ver ahorita. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Unos para vida eterna y otros ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, nada más los entendidos, los que entendieron cuál fue la voluntad de Dios y la santificación para sus vidas, resplandecerán como el firmamento. Y los que enseñan la justicia, aún los que fueron maestros y discipularon y enseñaron la palabra de Dios, todavía más gloria, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ven los diferentes tipos de brillo y de gloria que va a haber en la resurrección de los muertos? Por lo cual dice la Biblia, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15. Estén firmes y constantes, perseveren, no pierdan vuestro galardón. Muy bien. Vamos pues a comenzar el estudio. Esto fue la introducción. Y vamos a iniciar en 1 Corintios 15, versículo 20 al 23. ¿Cuándo o cómo resucitarán los muertos? Para poder sentar una base teológica de esta conferencia y de esta serie, número uno tenemos que entender, vamos a comenzar desde la A, que en la resurrección de los muertos habrá un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Antes de que nosotros fuéramos cristianos, vean ustedes la diferencia. ¿Qué era el orden que teníamos? Mi prioridad era, y casi la de todos, mi trabajo. No, si yo tengo 2 trabajos y hasta el domingo trabajo y hasta las vacaciones trabajo, yo soy un hombre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En segundo lugar, mis amigos. En tercer lugar, mi esposa. En cuarto lugar, mis hijos. Y en quinto lugar, la iglesia y Dios. Ese era el orden que teníamos, desgraciadamente. Y cuando venimos a Cristo, lo primero que Dios trata de establecer en los seres humanos, que nos hemos sometido a su
guía y a su dirección, es que Dios me dice, Armando, desde aquí en adelante, desde que entres a esta escuela, te voy a comenzar a entrenar y tú ya no vas a hacer lo que tú quieras. Te voy a dar el secreto para que siempre te vaya bien como mi hijo y como mi hija que son. Si tú me buscas primero, busca primeramente el reino de Dios y justicia. Si tú me buscas en las mañanas, a mí primero. Si tú te levantas y estableces un orden, y escuchen, para establecer un orden necesitamos disciplina, ¿verdad? Sin disciplina no establecemos ningún orden. Si te levantas a la hora que quieres, eres una persona indisciplinada, nunca alcanzarás nada. Entonces, si tú te disciplinas y diario te levantas y me pones a mí en primer lugar, y antes de acostarte, lees la palabra de Dios y tratas de memorizar lo más que puedas de mi palabra, todas las cosas de tu vida, la escuela de tus hijos, tus vacaciones, tu trabajo, tu salud, déjamelo bajo mi responsabilidad. Es Dios el que está hablando y Dios no puede mentir. Entonces, venimos a Cristo y Dios ordena nuestras vidas. Ahora dice Dios, escúchame, Señor, ¿y quién es el segundo lugar en mi vida? Ok, Armando, después de que me pongas a mí en primer lugar, tu segunda prioridad es tu esposa. Es tu esposa, tu reina. Mis hijos no, tu esposa. Mis hijos los quiero más, pues cambia la prioridad. Yo soy el que pongo el orden. Si tú pones a tu esposa como tu segunda prioridad, antes que el ministerio, antes que tus viajes, antes que tu trabajo, antes que cualquier cosa, tu esposa tiene la prioridad, estás comenzando a ordenar tu vida. En tercer lugar, mi trabajo, tus hijos en tercer lugar. Si tienes hijos varones, hazlos tus amigos. Vete al cine con tu hijo, vete de vacaciones con tu hijo cuando puedas, vete a pasear con tu hijo, vete a jugar boliche, tú y tu hijo. Mi esposa no, hay otras ocasiones de tu esposa. Y mis hermanitas, tú y tu hijo nada más. Tu hijo varón. Porque los varones necesitan identificarse con un símbolo masculino. Porque así nacimos los varones. Esta es la gravedad de los matrimonios gays, de nacer con puros hombres o de que sean criados por puras mujeres. Es la mentira satánica más grande que el infierno ha propagado en el mundo moderno. La redefinición de los establecimientos colocados por Dios en la familia y en el matrimonio. Los hijos en tercer lugar. Si tienes hijas, que tus hijas sean tus mejores amigas. Escuchen esto. Cuando nosotros como padres logramos que nuestros hijos sean nuestros amigos, y yo logre que mi hijo comience a confiarme sus secretos y abra su corazón y me diga, papá, me pasó esto, me pasó aquello, ya la hicimos como padres. Cuando tus hijas sean tus amigas y te lleguen a confiar sus vidas porque tienen la confianza de identificarse contigo como madre, ya la hiciste como mamá. ¿Y de dónde buscamos esta confianza? Teniendo tiempo para pasar con ellos. Si tú no tienes tiempo para pasar con tus hijas y con tus hijos, ni ir al boliche con tu hijo, ni al cine con tu hijo, ni a Chapultepec con tu hijo, ni llevártelo de vez en cuando y en la noche meterte a su cuarto, hijo, ¿cómo te fue? Te sientas con él, ábreme tu corazón. Nuestros hijos nos ven a los ojos. Yo le digo a mi hijo Caleb, ¿verdad? ¿Cómo te fue, Caleb? Bien, papá. A ver, mírame a los ojos. No, tienes tu mirada caída, hijo. No, papá, no me engañes. Dime qué te pasa. Soy tu mejor amigo. Confía en mí. Y comienzan a reaccionar los hijos como diciendo, ¿de veras? Claro que sí, y no me asusto de nada de lo que me vayas a decir. Para eso soy tu padre y soy tu hijo. Y estoy para ayudarte, y si has caído en un problema y tienes un problema o lo que sea, para eso estoy, hijo. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. No importa lo que hagas, que te meten a la cárcel, que caigas en drogas, que caigas en alcohol, siempre serán nuestros hijos. Siempre. No estaremos de acuerdo en lo que hacen, pero jamás los podemos abandonar. Cuando hagamos eso, Dios nos bendice. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Papá, ahí nos vemos, viejo. Échame la lana, los dulces, el camarón. Me voy, aquí está, hijo, ahí está tu herencia. Y allá se fue el hijo, nunca lo dejó de amar.
vete, es el camino que has tomado equivocadamente, desperdició su vida, acabó alimentando a los puercos y regresó y el padre estaba con un bate de béisbol esperándolo. ¿Eso dice la Biblia? Él estaba con los brazos abiertos. Hijo mío, siempre te he esperado que regresaras arrepentido. Vamos a hacer una fiesta, mi hijo se perdió, vamos a celebrarlo. ¿Y saben quiénes son los fariseos del siglo XXI? El otro hermano que se quedó en casa. El hijo que se quedó en casa, ay papá, yo nunca he hecho nada, yo siempre iba a misa contigo, yo siempre he sido bueno, y mi hijo que fue borracho, parrandero y jugador, ahora que regresa, le das fiesta y a mí jamás me has hecho fiesta. Y el padre le contesta, es que él estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y eso es lo que pasa con el mundo, ¿verdad? No, esa persona fue un drogadicto, esa persona estas cosas, y tú tienes cara de borracho, parrandero y jugador también. Y a todos nos perdonó Dios. ¿Con qué cara podemos poner el dedo a nadie? A nadie cuando Dios nos ha restaurado a todos. Dios tiene el corazón abierto porque Él vino al mundo a buscar a esos perdidos, a esas prostitutas, borrachos, homosexuales, drogadictos, etcétera, etcétera. Les quiero comunicar, ya estamos haciendo trámites con la Secretaría de Gobernación porque tenemos 30 años que la Secretaría de Gobernación y tenemos varios premios y títulos de que somos una organización que hemos visitado los centros de rehabilitación de México, Santa Marta, Catitla, el Reclusorio Sur, la cárcel de mujeres. Tenemos 30 años visitándolos cada 15 días. Y el gobierno ha reconocido que los centros de rehabilitación no rehabilitan a nadie. Y desde 1983 que iniciamos este ministerio, nunca nos han dejado entrar a la cárcel del Altiplano, de Almoloya de Juárez, de donde saliste tú. No nos han dejado entrar ahí. Ha estado restringido. Y parece ser que en este gobierno se van a comenzar a abrir las puertas. Desde luego, ¿verdad? Creo que la integridad con la que nos hemos manejado en 35 años nos va a ayudar para que se den cuenta, ¿verdad? Que realmente tenemos fruto de gente drogadicta, expresidiarios que han rehabilitado su vida y muchos de ustedes, no doy sus nombres, están en esta iglesia. Entonces, oren porque queremos visitar al Chapo. Estoy hablando en serio, ¿eh? Cuando yo lo vi en la televisión, yo solamente pensé algo y me dijo algo mi esposa que me dio escalofríos. Él no es peor que cualquiera de los que estamos aquí afuera. Tal vez sí, que depende de lo que te digo. Él, ¿verdad? Todavía los de ISIS, que ya no son seres humanos, pero esta persona que nació en un rancho y que dice que comenzó a sembrar maíz y que lo único que puede hacer era vender marihuana para sostenerse y se convirtió en lo que se convirtió, ¿verdad? Nadie puede decir, ese hombre no tiene perdón de Dios. Cuida lo que tú dices. Porque Dios vino para personas como esas, los más graves pecadores. Corintios 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, primicia significa los primeros frutos. Cristo es el primer fruto de los que durmieron es hecho. Nos detenemos ahí. Cristo es la primera persona en la historia que ha muerto y ha resucitado para no volver a morir. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones, pero volvieron a morir. Lázaro lo resucitó Cristo, Juan capítulo 11, pero volvió a morir Lázaro. Eran ejemplos nada más. Pero Cristo es las primicias, es el primer fruto, el único hombre desde Adán hasta nuestros días que resucitó de los muertos y no pudo volver a morir porque venció la muerte con su sangre. Se acabó y rompió la maldición de la muerte para con todos nosotros. Versículo 21. Porque cuanto la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden.
Número 1 fue Cristo. Él fue las primicias. Luego, nosotros, los que somos de Cristo. Síganme con cuidado. Los que somos de Cristo desde Pentecostés. Antes de Pentecostés, nadie de los santos del Antiguo Testamento estaba en Cristo. Al venir el Espíritu Santo en Pentecostés, somos bautizados. Esto es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu, Romanos capítulo 6, nos funde, nos amalgama en la persona de Cristo. Dice Efesios 5, somos partes de sus huesos y de su carne. Esto es un misterio que se llama el misterio de la iglesia. Cuando tú recibes a Cristo y te haces cristiano, entras a formar parte no de un edificio, no de una organización, no de una denominación. Todo esto es externo, sino de algo místico, invisible, que es el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Y desde ese momento, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, nada más cuando venga el rapto, nada más la iglesia se va en el arrebatamiento. Y todos los santos de Adán hasta Pentecostés resucitarán, lo vamos a ver, hasta la segunda venida de Jesucristo. Vamos a ver este orden de las resurrecciones. Entonces tienes que estar en Cristo, en su cuerpo, amalgamado, bautizado por el Espíritu Santo, unido con Él, para que cuando Él venga, solamente su iglesia se vaya con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Van a pasar 7 años, va a haber judíos convertidos, gentiles convertidos, y al final, cuando Él venga, habrá otra resurrección, como lo vamos a ver hoy o en la próxima conferencia. Entonces, los que estamos en Cristo somos los siguientes. Si alguien me pregunta, ¿qué profecía podría usted darnos que está por cumplir? Inmediatamente les contesto, el rapto de la iglesia. La próxima profecía por cumplirse en la Biblia es cuando millones de nosotros desaparezcamos de este planeta. Y en un abrir y cerrar de ojos se queda mi saco, tus guaraches, nuestros anillos, nuestros collares, ahí se quedan donde se quedaron o donde estés. Los bebés van a desaparecer de las cunas, aviones van a chocar porque los pilotos desaparecieron, habrá un congestionamiento de tráfico en las carreteras porque los choferes desaparecieron, en los hospitales miles de enfermos van a desaparecer, va a haber un caos internacional y la única respuesta que el mundo va a poder dar a los medios de comunicación es, se los llevaron los ovnis. No es coincidencia. Muy buena risa, muy ad hoc. No es coincidencia que desde 1946 el fenómeno ovni se haya multiplicado en el siglo XXI, porque ahora he escuchado que las Naciones Unidas han establecido a una mujer hindú para encargarse de la investigación de los platillos voladores en las Naciones Unidas. El Vaticano ha establecido a 3 cardenales para formar un telescopio que se encuentra en el estado de Colorado y el observatorio se llama Lucifer. I always thought that a man I would fall in love with, but and so be my best friend. I am glad that it's so it is. I am glad that it's so it is. You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets. You know me the way I am, and I know the real you, and that's what makes our walk of love so special.
para poder comunicarse y hacer contacto con los extraterrestres. Y cada vez aumenta más el fenómeno ovni. Cuando alguien me preguntó, ¿por qué los cristianos no creen en los ovnis? Dije, yo jamás he dicho que yo no creo en los ovnis. Me has malentendido. Nada más que no le llamamos ovnis, les llamamos ovis. ¿Por qué? Porque ovni es objeto volador no identificado. Y nosotros le llamamos objetos voladores identificados. No se puede negar ese fenómeno. Hay falsificaciones, desde luego, pero hay documentales y fotos que son reales. Y pilotos que han tenido contacto y les ha descompuesto sus aparatos electrónicos y todo. Pero cuando venimos a la Biblia, Dios nos muestra en la Biblia que Satanás puede intervenir la materia y desmaterializarse también y materializar la energía. Entonces, ¿quién se encuentra detrás del fenómeno ovni? No son marcianos, sí son extraterrestres, pero la Biblia les llama ángeles caídos, al servicio de Satanás, para crear confusión en el planeta Tierra y engañar a los que no quisieron aceptar el conocimiento de la verdad y creen que ellos van a venir y nos van a rescatar. Y estoy segurísimo que independientemente que el anticristo va a ser un clon, porque tiene que ser un híbrido el anticristo para imitar el nacimiento de Jesús, el anticristo va a tener poderes extraterrestres otorgados por Satanás. Y el conflicto de Europa ahorita, la crisis económica de Europa tan grande que hay ahorita, donde millones de refugiados, 1,5 millones, Alemania abrió sus puertas, donde la gente está harta ya, ¿por qué abrimos las puertas? Están violando a nuestras mujeres, etcétera, etcétera. Esta crisis en Europa que aparece, que no tiene solución, donde mientras continúe la guerra en el Medio Oriente, el éxodo de refugiados va a continuar. En 15 años, Europa es un continente musulmán, porque ahorita por cada europeo nacen 8 musulmanes. Como conejas las musulmanes se reproducen. Por cada europeo, 8 musulmanes se reproducen, porque los europeos ya no quieren tener hijos. En 15 años, Europa es un continente musulmán. En esta crisis de pobreza, de economía, de refugiados, donde pleitos, guerras, ya no hay, Estados Unidos ya no defiende Europa, se quedan aislados, se tienen que unir con Rusia, se tienen que unir con China, etcétera, etcétera. Es aquí mismo donde surgen los anticristos, los líderes como Adolfo Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se encontraba hecha a pedazos. Llega Hitler, saca a los comunistas de Alemania, acaba con la mala economía, crea la Volkswagen, hace miles de empleos y se levanta Alemania. Heil Hitler, tú eres el hombre que estábamos esperando. No importa tu moral, no importa nada, solamente levanta la economía. Y así el anticristo hará que el mundo caiga de rodillas ante él por las soluciones extra sobrenaturales que va a implantar en Europa y en el Medio Oriente, uniendo el Medio Oriente con Europa, cosa que hasta ahorita nadie ha podido lograr. La paz entre los árabes y los judíos. El anticristo lo logrará. Y el mundo se rendirá a sus pies, pero nosotros ya no estamos aquí. ¿Estás tú preparado para encontrarte con Dios? Prepárate desde esta mañana. Oremos. Bonus for me. I never want to lose you. I never want to lose you. You will not believe, but it is true when I say that you are the more important person in my life. Your love has conquered my heart and left
make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing